Complicado el panorama y bueno, complicado para Venezuela porque toda la batería, decíamos, toda la caballería está en este momento en torno o en contra de Nicolás Maduro. Hemos seguido de cerca con Jesús Esquivel desde Washington lo que se anunció, lo que se acaba de anunciar por parte de William Barr, el fiscal general estadounidense, pues anunció ya la presentación de estos cargos criminales por narcotráfico, también incluye la acusación de lavado de dinero, narcoterrorismo en pocas palabras y bueno, pues Barr ha hecho toda una explicación de cómo se está pues incluso poniéndole precio a la cabeza de Maduro por $15 millones, a quien ayude a capturar a Maduro, pues tendrá ese beneficio que daría Estados Unidos, más los $10 millones a la pues al staff que está colocado en este circuito de acusaciones penales. Está el propio presidente de la Corte Suprema, Miquel Moreno, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, como los dos principales junto con Maduro, y el staff de gente que colabora con el régimen de Nicolás Maduro. Hemos buscado a José Miguel Vivanco, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, porque le conté hace rato que también está presentándose este nuevo informe de Human Rights Watch respecto a esta crisis que se suma a las otras, la crisis política, la crisis económica, la crisis judicial ahora también, y la crisis de derechos humanos. Hay una información, un reporte, un informe que presenta Human Rights Watch y le aprecio a José Miguel Vivanco que esté aquí para hablar de ello. Buenos días, José Miguel, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Carmen. Un gusto estar contigo esta mañana. ¿Qué momento, José Miguel? La expresión que hemos usado es toda la caballería versus Maduro. Me parece que toda la caballería y toda la artillería, ¿no? Y la infantería también, porque lo que estamos presenciando es algo que no tiene precedentes. Creo que, a lo menos en América Latina, un caso similar pudo ser el de Noriega, que también fue objeto de una acusación penal por narcotráfico en sus tiempos. Sin embargo, creo que Noriega en este instante estaba algo así como jefe de las Fuerzas Armadas. No, habría que chequear. No creo que estaba en funciones como jefe de Estado, porque eso él se las arregló para contar con un títere que hacía la de jefe de Estado. De cualquier manera, estamos ante un hecho de la mayor significación, por cuanto Maduro está enfrentado a una crisis que ya la conocemos, una crisis humanitaria de enormes proporciones, con desabastecimiento de alimentos básicos, de medicinas, todo esto en un contexto de coronavirus, y al mismo tiempo una caída estrepitosa en los precios del petróleo. Las condiciones se le ha puesto muy cuesta arriba, y sumado a todo esto, con una acusación penal de este calibre sobre su cabeza y la de los principales colaboradores de su régimen, obviamente que estamos ante un hecho inédito que lo coloca en una situación, me parece, de gran debilidad. De la mano de esto, el informe de Human Rights Watch en materia de derechos humanos. Nosotros tenemos informes sobre prácticas de torturas, de ejecuciones extrajudiciales, y el último que hemos elaborado es sobre desapariciones de personas. Hay varios detenidos cuyo paradero se ignora, y que creemos que están en manos de las fuerzas de inteligencia, porque así ha ocurrido en el pasado, pero se está convirtiendo esto en una práctica habitual del régimen, de secuestrar a una persona de su casa y dejarla en el limbo jurídico, sin contacto con abogados, sin acusación judicial, sin que se sepan los cargos en su contra, y luego, solo sobre la base de la presión internacional, están dispuestos a dar alguna noticia sobre el paradero de la persona. Es algo que típicamente corresponde a una desaparición forzada,
esta práctica fue incluso denunciada recientemente por Michelle Bachelet en un informe ante el Consejo de Derechos Humanos. Ella del mismo modo calificó esta práctica como desapariciones de personas. Y la situación, lo cierto es que no mejora en Venezuela, porque el régimen ha capturado al Estado. El régimen de Maduro es un régimen que comete abusos y hechos o actos de corrupción en un clima de total impunidad. No hay rendición de cuentas, y tiene todo al Estado venezolano a su disposición para hacer y deshacer. Hay un aspecto importante, Carmen, que creo que hay que destacar, y es el que una de las razones por las cuales se formula esta acusación a Maduro es por ofrecer protección a grupos guerrilleros de origen colombiano. Me refiero a fundamentalmente disidencias de la FARC, pero también otras guerrillas que operan con total libertad y protección en territorio venezolano. Nosotros pudimos hace poco hacer unos informes que daban cuenta precisamente de eso en la región de Arauca, donde secuestraban personas del ELN y las trasladaban a la ciudad fronteriza del lado de Venezuela, que es Apure, con total impunidad y con la cooperación de las fuerzas de seguridad de Venezuela. Esa es otra de las razones por las cuales el Departamento de Justicia está justificando esta acusación contra Maduro. Ahora, dime una cosa, José Miguel Vivanco, no es cualquier timing. Esta actuación de esta naturaleza desde Washington en medio de una pandemia no es una cuestión cualquiera. No es cualquiera. Yo creo que hay que separar las cosas. Creo que las sanciones, Estados Unidos, al igual que Canadá y Europa, han impuesto sanciones individuales con el congelamiento de visas y cuentas corrientes a decenas de funcionarios del régimen de Venezuela. Pero al mismo tiempo Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas, financieras y sanciones al petróleo, con algunas excepciones en el marco o en el ámbito de lo que es transacciones humanitarias con el gobierno de Maduro. Sin embargo, esas sanciones creemos que en vísperas de una epidemia del calibre de la que estamos enfrentando a nivel global, como es el coronavirus, nosotros creemos que en el caso de Venezuela deberían tomarse todas las medidas necesarias para o suspenderlas. No me refiero a las sanciones individuales, sino a las que están dirigidas al sector financiero y a la economía, que afectan a la economía de Venezuela, para que las autoridades tengan los recursos necesarios para aliviar las condiciones y prevenir una catástrofe humanitaria en el país. Ese es un tema, pero lo que tiene que ver con las investigaciones por narcotráfico, lavado de activos, corrupción y la oferta de protección a grupos calificados por los Estados Unidos como terroristas, me refiero a las guerrillas, es una materia que camina, Carmen, con una velocidad distinta, es decir, son cuerdas separadas, son temas distintos, que obviamente se le traducen a Maduro en una verdadera tormenta perfecta, porque la dictadura está hoy día enfrentada a un panorama, yo diría, muy grave, muy serio, producto de las caídas del precio del petróleo, del coronavirus, la falta de recursos, la corrupción interna, el desprestigio internacional del régimen, que como tú sabes no es reconocido por un grupo de más de 60 democracias del mundo, y sumado a todo esto viene la acusación, el indictment, la acusación penal por parte de las autoridades judiciales tanto de Nueva York, la Florida, como el Departamento de Justicia en Washington.
Bueno, José Miguel, el gran tema en este momento, tú que recuerdas a Noriega, también lo recordó, por supuesto, esta mañana William Barr, cuando habla bueno, no reconocemos a Maduro como presidente de Venezuela, pero esto ya pasó con Noriega en Panamá a finales de los 80, a quien tampoco reconocíamos, y ahora que recordamos, como tú lo haces ahora con esta narración, a Noriega, bueno, ¿frente a qué estamos, José Miguel Vivanco? Frente a una acción que puede preceder a una acción directa de los Estados Unidos para la captura de Maduro, lo cual sería tremendo. ¿Estamos frente a eso? No lo creo, no lo creo. Yo creo que... Porque con Noriega fue así. Escenarios, esos sí, pero yo creo que escenarios que impliquen intervenciones directas, invasiones u operaciones de tipo Rambo, ¿no? Donde agentes norteamericanos capturan a una persona estando en el territorio bajo la soberanía de otro país. No creo que se estén barajando, a lo menos en Washington, no ese tipo de escenarios. Si bien Trump de vez en cuando los más que los sugiere, los insinúa y explota ese tipo de opciones, cuando dice que todas las opciones están sobre la mesa en el caso de Venezuela, aunque hace ya algún tiempo no ha insistido en esa tesis. Yo creo que estas son medidas que están en el ámbito de lo judicial y las presiones políticas que se ejercen contra un régimen dictatorial que viola masivamente los derechos humanos y que ha sometido a un pueblo de más de 30 millones de personas a un éxodo masivo, los ha obligado a huir del país con lo opuesto por condiciones realmente de vida que son de directa responsabilidad del régimen. Y que han causado una crisis, una emergencia humanitaria que en un contexto de coronavirus creo que el panorama pasa a ser realmente yo diría de una extraordinaria gravedad. Ojalá que estas medidas que se anuncian, que a mí me parecen importantes y además justificadas desde el punto de vista de los hechos en Venezuela, porque ahí efectivamente hay una captura del Estado por una mafia que gobierna como tal. Ojalá este tipo de anuncios obligue al régimen a iniciar un proceso de transición democrática que permita mejorar las condiciones de vida de la enorme mayoría de venezolanos. Pues José Miguel Vivanco, sigamos hablando si me lo permites. Gracias como siempre por tomar la llamada esta mañana. Mil gracias a ti, Carmen. Igualmente. Gracias, buen día para ti, al director de la División de las Américas de Human Rights Watch, con el tema Venezuela, pues en una mañana como esta, donde hemos visto los anuncios que ha hecho el señor William Barr, estas imputaciones, estas acusaciones directas, presentación de cargos criminales por narcotráfico, por narcoterrorismo en contra de Nicolás Maduro, a quien no reconoce como presidente, y bueno, pues todo este conjunto de cosas de las que estamos hablando esta mañana. Por cierto que revisando las informaciones, estamos viendo los detalles precisamente de la conferencia de prensa que dio William Barr, de la que hablamos hace rato con Jesús Esquivel, y bueno, sí, es un conjunto de personajes los que están imputados, como hemos aquí referido, y también hay la suma de las otras imputaciones que en otros momentos ya Estados Unidos le ha hecho a todo el entorno inmediato del régimen de Nicolás Maduro. La agencia Reuters está reportando, por ejemplo, que el ministro de Industria de Venezuela, Tarek Said Al-Aismani, también fue acusado este jueves de evadir las sanciones impuestas en febrero de 2017 al contratar empresas estadounidenses para reservar vuelos privados y de violar la ley de designaciones de cabecillas extranjeros del narcotráfico. Cada cargo conlleva una pena máxima de 30 años de prisión.
Y bueno, pues este es uno de los elementos, de los varios elementos que se expusieron esta mañana en Washington. En el caso de Nicolás Maduro, dice la agencia Reuters, en el caso de Nicolás Maduro, pues la acusación, entre otros cargos, es de haber recibido $5 millones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2006, cuando era el ministro de Exteriores de Hugo Chávez, el presidente Hugo Chávez, del cual formó parte, de cuyo equipo formó parte Nicolás Maduro, como sabemos, en su carácter de canciller. Y bueno, entre las imputaciones que se le hacen esta mañana tiene esta parte que tiene que ver con las FARC, un asunto que se remonta a su carácter de canciller de Hugo Chávez, y en este punto específico por haber recibido $5 millones por parte de las FARC. Pues para hacer estas imputaciones, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tendrá elementos seguramente para ponerlos a consideración de la instancia judicial competente en un contexto de cosas de esta naturaleza. Así que bueno, pues ahí está la imagen de los nombres, de las fotografías, las figuras y los personajes que están siendo imputados desde los Estados Unidos esta mañana de jueves, empezando por el propio Nicolás Maduro, a quien le ponen una cifra de $15 millones para quien ayude a su captura.